Buenos días chicos, voy a explicar hoy día el sistema de numeración decimal. Bien, vamos a partir de una unidad. Nuestro sistema de numeración se agrupa en base 10, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo 10 unidades, voy a tener una decena, lo que es igual a decir 10 unidades. Bien, si tengo 10 decenas, voy a tener una centena, que es igual a decir 100 unidades. Siempre me remito a las unidades. Si yo tengo 10 centenas, voy a tener una unidad de 1000, lo que es igual a decir 1000 unidades. Lo que estoy haciendo acá es multiplicando por 10. 10 veces 10 es igual a 100. 10 veces 100 es igual a 1000. Y así sucesivamente. Siempre de a 10. Bien. Volviendo a mi unidad. ¿Sí? Acá tengo mis enteros. De acá para arriba tengo mis, vamos por acá, números enteros. ¿Qué pasa para abajo? Donde están los números, decimales. Bien, si acá multiplico, acá voy a dividir. ¿Qué pasaría si divido 1 dividido 10? Veamos. Perdón. Ahí. 1 dividido 10. ¿Puedo dividir 1 en 10? No. Tengo que agregar el 0, agrego la coma y coloco el 0. 10 dividido 10 por 1 es igual a 10. Resto 0, queda 0,1 décimos. Bien, ¿qué pasa si divido nuevamente, pero voy a dividir por 100 en vez de por 10, por 100? Veamos qué pasa. 1, siempre la unidad. Vamos a hacer más lugar, dividido 100, voy a cambiar el fibrón. ¿Puedo dividir 1 en 100? No, coloco el 0, la coma, coloco el 0. ¿Puedo dividir 10 en 100? No, coloco otro 0 y otro 0 más. ¿Puedo dividir ahora 100 en 100? Sí, por 1. 1 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1, me da 0. ¿Qué voy a tener acá? 0,01 centésimos. Bien, vamos a ponerlo acá un poco mejor que se vea. Bien. ¿Qué pasa si vuelvo a dividir? En este caso voy a dividir por 1000, ¿sí? Ven que yo acá les puse que iba dividiendo por 10. Yo acá les he puesto porque siempre me estoy basando en que divido la unidad. Probemos acá. Vamos a dividir 1 dividido 1000. ¿Puedo dividir 1 en 1000? No. Coloco un 0, luego coloco otro, luego coloco otro para llegar a 1000. 1000 dividido 1000 por 1. Voy a tener 0,001 milésimos. ¿Ven? Siempre partiendo de mi unidad. Acá tengo los números enteros y acá tengo los números decimales que sigue para ambos lados. Espero que haya quedado claro.
Cualquier consulta, por favor, en los comentarios. Y después de este tema voy a dar multiplicación seguida de ceros y luego división seguida de ceros. Suscríbanse y gracias.